Bienvenidos todos. Vamos a dar continuidad al tema de los movimientos sociales. Recuerden que comenzábamos a ver en la anterior lección algunos ejemplos o algunos tipos de movimientos sociales. Vimos el movimiento migratorio y en la presente lección veremos el movimiento expresivo, el movimiento reformista, los movimientos revolucionarios y los movimientos de resistencia. Damos comienzo con el movimiento expresivo. Está en la página 61. Cuando los individuos se encuentran atrapados dentro de un sistema social del cual no pueden escapar y al que tampoco pueden cambiar, el resultado suele ser un movimiento social expresivo. En este tipo de movimiento el individuo llega a un acuerdo con una realidad no modificando la realidad misma, mediante alguna clase de actividad, rituales, danzas, juegos, drogas, que afectan la conciencia u otras formas de expresión emocional. Así se encuentra suficientemente liberado emocionalmente para hacer soportable su vida. Ejemplo, el blues de los negros en Estados Unidos. Bueno, entonces, movimiento expresivo se va a sustentar en la parte emocional del ser humano. Y aquí nos hablan de que el ser humano, con estas emociones que va teniendo, vive una realidad. Sin embargo, esta realidad generalmente le genera afectaciones emocionales que lo hacen buscar salir de esa realidad a través de diferentes factores o válvulas de escape que le permiten sustraerse un poco de la realidad, pero no cambian la realidad sigue ahí. Simplemente ellos buscan un distractor, buscan una fuga, buscan una válvula de escape emocional a lo que les está tocando vivir. Entonces, aunque no cambian la realidad, ellos se sustraen de momento con diferentes formas o instrumentos o algunos factores de esa realidad que por supuesto no los satisface en su totalidad. Entonces, aquí nos ponen como ejemplo el blues de los negros. Vamos a explicar en Estados Unidos, hasta mediados del siglo pasado, aunque en la Constitución de Estados Unidos, a raíz de la guerra civil que ellos tuvieron, todas las personas de raza negra, eran considerados personas libres, es decir, ya no eran esclavos. Recuerden que Estados Unidos tuvo un sistema esclavista hasta precisamente la guerra civil, que ganan los estados del norte y que terminan imponiendo o aboliendo, mejor dicho, lo que es la esclavitud. Las personas de raza negra en el sur del país, es decir, en la parte en donde existió principalmente ese esclavismo y los que lucharon precisamente porque el esclavismo no se terminara, aunque al perder la guerra tienen que aceptar las condiciones de los estados del norte que terminan aboliendo la esclavitud, ellos seguían viendo a las personas de raza negra como inferiores. Esa es la realidad. Y en el diario vivir quedaba de manifiesto. Por ahí hubo una elección muy peleada en Estados Unidos entre los dos partidos, los demócratas y los republicanos, en el cual en este casi empate de las elecciones se le termina cediendo por parte de los sureños la presidencia a un presidente que, para que lo fuera, pacta con ellos el que va a retirar las tropas federales del sur y se las llevará nuevamente al norte, y al de quitar las tropas federales que estaban vigilando a los Estados Unidos que cumplieran con la Constitución, él acepta el ser presidente, es decir, le ceden ya no pelear por la presidencia de Estados Unidos, a cambio de que los estados del sur ya se les retiren las tropas que les habían dejado ahí vigilándolos, y se pactan después unas leyes, o se emiten unas leyes que van a dar una convivencia entre las personas de raza blanca y de raza negra bajo el esquema de una segregación racial. ¿En qué consistía? Las personas de raza negra no iban a la misma escuela de los de raza blanca, las personas de raza negra no podían tomar o sentarse en el mismo lugar dentro del transporte público, es decir, los de raza blanca iban adelante, los de raza negra generalmente iban atrás. En un restaurante donde hubiera gente de raza negra y raza blanca, los de raza blanca tenían lugares privilegiados y los de raza negra se les daba otros lugares. En las entradas de los hoteles, una persona de raza blanca podía entrar por la puerta principal, los de raza negra tenían una puerta especial para ellos, que era una puerta trasera generalmente. Entonces se dio este esquema de segregación racial, independientemente de que la Constitución decía que eran personas libres.
en la realidad eran señalados y tratados como ciudadanos de segunda, ¿no? Por un esquema racial. Eso en el sur, en el norte no. En la parte norte de Estados Unidos todos convivían de una forma igualitaria, pero en el sur acontecía este vivir. Entonces, imaginemos las personas de raza negra cómo se podían sentir bajo este esquema de vida en el cual eran tratados como, si ya no podías hablar de esclavismo, si los tratabas de forma inferior, es decir, los veías como inferiores. Y por supuesto el sentir de las personas de raza negra en Estados Unidos en aquellos años, en el sur, pues no podía ser agradable. No podían cambiar esa realidad. Y aquí viene lo que habla aquí el movimiento expresivo. La realidad estaba incluso en las leyes. Ellos no podían cambiar esa realidad porque tendrían que aspirar a que las personas de raza negra gobernaran, o en su caso que las personas de raza blanca asumieran conciencia y que cambiaran eso. Y para aquellos años era eso pues muy lejano, es decir, no veían ellos por dónde. Entonces la válvula de escape a esos sentimientos de coraje, de rabia, de opresión que vivían, se dio a través de la música, entre otras cosas, ¿no? Pero la música se volvió muy famosa. Precisamente el blues de los negros que habla acá es un tipo de música. Yo no soy especialista en temas de música o de géneros de música, pero la gente que escucha el blues generalmente dice que es una música que transmite tristeza, que transmite precisamente lo que vivían, hablando del blues de los negros, lo que vivían las personas de raza negra en aquella época. Es decir, la música puede transmitir alegría. Cuando escuchamos la samba de los brasileños, pues transmite alegría. Si escuchamos la música ranchera, también transmite esa alegría. Pero quien escucha el blues y quien es muy sensible a lo que es la música, menciona precisamente que lo que transmite es esa tristeza que estaba viviendo las personas de raza negra en aquella época. Entonces el blues de los negros es un movimiento expresivo, expresa que el sentimiento de dolor, de tristeza, de rencor que estaban viviendo las personas de raza negra respecto a los de raza blanca, al ser tratados o ser segregados socialmente y ser tratados como ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces ese es un movimiento expresivo en el cual no uno, sino muchas personas de raza negra en Estados Unidos, los que conocemos como afroamericanos, hicieron sentir o demostraron su sentir, más allá de que no cambiaban la realidad. O sea, la realidad cambió muchos años después. Ahora, otros movimientos expresivos que serían de más actualidad los podemos ver en lo que les llaman tribus urbanas en diferentes partes de nuestro país. Por ejemplo, los emos, los ponquetos, los grafiteros. Seguramente ustedes han visto en muchas partes de diferentes ciudades que hay gente que grafitea. Bueno, aparecen los grafitis, pero quien está grafiteando en la mayoría de los casos lo hace en el anonimato, porque lo que está haciendo generalmente es un delito. Está pintando la pared de alguien es decir, está afectando propiedad ajena, ¿no? Salvo que lo hiciera en su propia pared, pero generalmente esto no pasa. Pero cuando vemos los grafitis, más de una ocasión vamos a ver dibujos, paisajes que son verdaderas obras de arte, solamente que están hechos bajo el esquema de lo ilícito, ¿no? Pero también hemos visto que hay muchos símbolos o muchos simbolismos que se manejan ahí, y que al final del día el grafitero, cuando lo hace, está intentando expresar algo. O sea, si lo coloca ahí es porque quiere expresar algo, porque lleva un destinatario, porque quiere que alguien lo vea. Y si lo hace en el terreno de la ilegalidad, también está mandando un mensaje. Generalmente es esta parte de reprobar al sistema, ¿no? A un sistema que cuando vemos muchas veces son simbolismos de opresión, son simbolismos de malos gobiernos, a veces son palabras claras que aparecen ahí, o temas de conciencia respecto a la ecología, dependiendo de lo que se quiera manifestar por parte del grafitero. Pero repito, siempre lo hacen bajo el esquema de la ilegalidad, o la mayoría de las veces bajo el esquema de la ilegalidad, en reprobación al sistema que se vive, ¿no? Entonces, el movimiento expresivo de los grafiteros también existe y lo vemos todos los días en las diferentes ciudades. Los emos buscan también demostrar algo emocional. Generalmente quieren vivir en esa soledad, un poco retraídos, su vestimenta oscura, muchas veces el cabello tratando de cubrir el rostro, pareciera como que quieren ser invisibles a la sociedad, pero también están intentando expresar algo
muchas veces es dolor, porque algunos de ellos incluso se llegan a hacer daño, ¿no? Precisamente por las vivencias que han tenido, y van buscando quienes compaginen con esas mismas ideas, y es donde se van formando estos grupos de emos, ponquetos, etcétera. Algunos demuestran coraje, rabia, etcétera. Otros lo hacen de una forma más tranquila, más retraída, pero al final de cuentas están expresando a través de su movimiento algo hacia la sociedad. Movimiento reformista es un intento de mejorar algunas partes de la sociedad sin cambiar en gran medida su estructura social básica. Los movimientos reformistas son difíciles en una sociedad autoritaria, cuyos gobernantes no toleran la menor crítica. Los movimientos reformistas únicamente pueden actuar en una atmósfera democrática, cuyos miembros gocen de considerable libertad para juzgar las instituciones existentes, y pueden introducir los cambios oportunos cuando sea el deseo de la mayoría. Ejemplo, el movimiento feminista del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Después de una considerable disputa sobre los objetivos y sus tácticas, se unió finalmente alrededor del objetivo del sufragio femenino y pronto se disolvió después de que este fue alcanzado. Bueno, estamos hablando del movimiento feminista de finales del XIX y principios del XX, no del que tenemos en la actualidad, ¿no? Un movimiento reformista lo que va a buscar, y quiero que lo concibamos de esta manera, busca cambiar una parte del todo. Considera que el todo, que sería una organización política, económica, social, tiene cosas buenas. Sin embargo, hay algunas partes de ese sistema económico, político, social que consideran que está mal y que hay que cambiarlo, pero que hay que cambiar nada más esa parte. Se modifica, y si se modifica bien, el todo va a funcionar de mejor manera, de forma correcta. Por lo tanto, el reformista, para poder alzar la voz y solicitar un cambio, requiere de libertad, principalmente la libertad de expresión, que puedas hacerle ver a un gobierno, porque estamos centrándonos principalmente en esto, hacerle ver a un gobierno que hay algo que cambiar, que hay algo mal dentro del esquema de gobierno, y por lo tanto que si se cambia esa parte, el todo va a funcionar mejor, o de lo contrario, si no se cambia esa parte, esto va a empezar a podrir a todo lo demás, y puede llegar un momento en que el todo se caiga. Entonces, el movimiento reformista, repito, no tiene cabida, como le dice acá, en un sistema autoritario, porque el sistema autoritario, un gobierno autoritario, no va a escuchar, va a reprimir toda voz que diga que algo está mal, sea una parte o sea el todo. El gobierno autoritario va a decir, todo está bien y lo que nosotros hacemos como gobierno es lo correcto. Entonces, en un sistema así, que no hay libertades, principalmente no hay libertad de expresión, pues obviamente el movimiento reformista difícilmente va a tener lugar. ¿Por qué? Porque lo van a reprimir, lo van a extinguir. El movimiento reformista requiere de un mínimo de libertades para poder mostrarse e iniciar o intentar cambiar una parte del todo. Aquí nos ponen un ejemplo, pero hemos hablado de movimientos reformistas más actuales. Por ejemplo, el movimiento reformista del feminismo en la actualidad busca cambiar algo, busca transformar algo. No están buscando cambiar en absoluto, es decir, la totalidad de la Constitución mexicana. Lo que buscan los movimientos reformistas principalmente es un tema de seguridad física, emocional, por supuesto, son derechos, y de respeto a la vida de las mujeres, ¿no? Recuerden que los feminicidios cada vez han ido en aumento a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Entonces, estos grupos que en su momento buscaban el derecho al voto de la mujer, cosa que se logró a mediados del siglo pasado, hoy nuevos colectivos, nuevas agrupaciones buscan nuevos objetivos que deben reformarse a juicio de estos movimientos dentro de un esquema social del país que estemos hablando. En el caso de nuestro país, buscan cambios. Sin embargo, estos grupos feministas no buscan cambiar todo, es decir, no van a escuchar que estén hablando de temas, por ejemplo, de petróleo, no van a estar escuchando que hablen de temas, no sé, del manejo de las hidroeléctricas, no. Hablan específicamente de algunas cosas que afectan principalmente a lo que es el género femenino, del trato que se debe dar hacia el género femenino, de la igualdad de género, de la equidad que se debe dar en este país en las cuestiones laborales, pero, repito, buscan cambiar una parte del todo, no el todo completo. En un país en donde existe libertad de expresión, y con el paso del tiempo México ha ido conquistando cada vez más y más el tener un poco mayor libertad de expresión,
Hace algunos años o décadas eso definitivamente no se hubiera permitido. Hoy se permite. Escuchamos las distintas voces de los colectivos feministas, en donde el resto de la población que puede o no pertenecer al colectivo puede estar o no de acuerdo, pero se escucha esa voz, se busca por parte de los medios de comunicación a los líderes o a las lideresas de estos grupos, donde empiezan a decir queremos esto, es decir, existe la oportunidad de dar a conocer sus peticiones y por supuesto lo que busca es cambiar una parte, es decir, hay un esquema de libertades en la que se le permite hablar y ser escuchados para que en esa búsqueda pueden o no lograr, al final de cuentas, lo que están solicitando, ¿no? El movimiento reformista también lo hemos visto en la comunidad lésbico, gay, transgénero. El movimiento reformista también lo hemos visto en lo que sería el movimiento de reforma, muy famoso por parte de Benito Juárez. Recuerden que el movimiento de reforma que encabeza Benito Juárez, Lerdo de Tejada en su momento, buscaban no cambiar la totalidad del país, pero sí hacer un cambio específico en el tema de la separación de los temas de la iglesia y los del Estado, que recuerden que logra tener éxito, y por eso ahí no hablamos de un intento, sino hablamos de algo que se consiguió en base a las leyes de reforma, que en resumen era eso, ¿no? La separación iglesia-estado. Y pues estamos hablando de que se reforma algo, no el todo, no la totalidad. Ahora, vamos a compararlo con el movimiento revolucionario. Una revolución es un cambio relativamente completo, repentino y generalmente violento de un sistema social. El término se utiliza a veces para referirse a cambios graduales, totales y pacíficos, tal como la revolución industrial, pero este es un empleo diferente del término. El movimiento revolucionario busca arrojar el sistema social existente y reemplazarlo por uno completamente diferente. Al contrario del reformador, que trata de corregir algunas imperfecciones del sistema social vigente, el revolucionario piensa que no vale la pena conservar dicho sistema. El reformador es, por tanto, el peor enemigo del revolucionario, sobre el que el revolucionario pretende construir su revolución. ¿Cómo entender el movimiento revolucionario? De entrada, el movimiento revolucionario busca cambiar la totalidad de un sistema económico, político, social. Si el reformista solo buscaba cambiar una parte, pero no destruir el todo, el movimiento revolucionario sí busca cambiar todo. Considera que todo ya no funciona bien, que ya está podrido generalmente y que por lo mismo se requiere de algo totalmente nuevo. El reformista decía, no, está todavía bastante bien, solamente hay que modificar 2 o 3 cosas, una parte o unas partes, pero no el todo. El revolucionario dice, no, ya no se soporta una reforma, un cambio parcial, necesitamos cambiarlo todo por un nuevo régimen, algo que sea totalmente distinto a lo que se tiene en la actualidad, porque lo que se tiene en la actualidad ya no funciona bien, y por lo tanto se busca el cambio absoluto de un régimen económico, político, social. Ese es el movimiento revolucionario. Por consiguiente, el reformista y el revolucionario pues no se entienden, no se llevan muy bien. El reformista quizás es el peor enemigo del revolucionario, porque uno quiere cambiar todo y el otro solo quiere cambiar una parte. Uno se aferra a un cambio parcial y el otro se aferra a un cambio total. Entonces hay un choque de opiniones y obviamente un choque de fuerzas. Ahora, los movimientos revolucionarios conocidos, más famosos, tenemos el propio, ¿no? La Revolución Mexicana. ¿Qué quería cambiar? Todo. El sistema económico, político, social que se tenía de los cacicazgos en la época del Porfiriato, y generaron algo nuevo, y de hecho se logra con la Constitución de 1917, es decir, la Constitución que le daba el orden al México de aquella época, que era de 1857, queda de lado y se redacta una nueva Constitución, la de 1917, con derechos sociales, es decir, en las que viene la protección del campesino, la protección del trabajador, una educación para todos, cosas que no estaban contempladas en la anterior Constitución y en el anterior orden social. Por lo tanto, se transforma por completo las leyes de este país y por lo tanto el orden o la armonía que se buscaba para nuestro país. La Revolución Francesa, bueno, esto es un parteaguas a nivel mundial con el tema de acabar con las monarquías y dar comienzo a un gobierno en donde la soberanía radique solamente en el pueblo y ya no en una sola persona. La Revolución Rusa, terminar con un sistema económico, político, social, que en el caso de los rusos todavía estaba pegado a lo que sería la época medieval, por un esquema productivo distinto que va a ser el comunismo, ¿no? Bajo las ideas de Marx y Engels, ejecutadas por Lenin.
pero al final de cuentas es algo radicalmente distinto, y también el fin de la monarquía rusa, que estaba encabezada por los zares. La revolución cubana, igual, acabar con un dominio principalmente norteamericano de propiedad y posesión de las tierras. En el caso de Cuba lo que se produce principalmente es el azúcar, quitar a todo lo que es el esquema de los norteamericanos e implementar un nuevo sistema en donde los cubanos fueran los que tenían ahora sí que el poder en el sistema económico, político y social, y ya no los protectores, porque digamos Estados Unidos se había generado como si fuera un protector de Cuba. Y así podemos ir viendo que las diferentes revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad buscan cambiar un todo, cambiar absolutamente un sistema económico, político, social, y no solo una parte como el reformista. Entonces, aquí les fui dando diferentes ejemplos. Yo creo que nos centramos sobre todo en la Revolución Mexicana, que era lo que se pretendía cambiar, dejar de lado, quitar por completo e instaurar un nuevo sistema para nuestro país, en donde el que estaba oprimido ya tuviera derechos, principalmente el derecho a la tierra, ¿no? Que habían sido despojados generalmente por los grandes hacendados, los caciques, a través de engaños, aprovechándose de la ignorancia de saber leer y escribir por parte de muchos de los campesinos, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es el movimiento de resistencia. Hemos hablado de que el movimiento social es un intento colectivo por intentar cambiar algo o por resistirse a un cambio. Entonces aquí vamos a llegar precisamente a aquellos movimientos que buscan resistirse. Generalmente los otros eran intentos de cambio. Aquí lo que vamos a ver es una resistencia al cambio. El movimiento revolucionario surge entre individuos descontentos por la lentitud con que progresa el cambio social. El de resistencia aparece entre aquellos cuyo descontento tiene su origen en la rapidez del mismo. El movimiento de resistencia es un esfuerzo por bloquear un cambio propuesto o para desarraigar un cambio ya consumado. Bueno, el movimiento de resistencia, como dice al principio, aquí el autor hace una contraposición con el movimiento revolucionario. El movimiento revolucionario se da porque las personas, los revolucionarios, se desesperan que los cambios no son tan rápidos. En cambio, el movimiento de resistencia, quienes son partícipes de un movimiento de resistencia, no les gusta que los cambios sean tan rápidos. Es decir, ellos quieren que los cambios sean más lentos o que no cambie algo definitivamente. Y nos dice acá que el movimiento de resistencia es un esfuerzo por bloquear un cambio propuesto o por desarraigar uno que ya está. Y aquí viene lo que yo les comenté. Vamos a dejar de lado el ejemplo que viene acá y hablamos principalmente del ejemplo de los maestros en nuestro país en el sexenio pasado y todavía en la actual, en el que a través de un cambio que se hizo constitucionalmente, es decir, un cambio en la ley donde se daba una reforma principalmente laboral, más que educativa, era una reforma laboral al esquema de contratación de los maestros. El grupo de maestros, el sindicato, pero principalmente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es un grupo de maestros que incluyen los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, dijeron, estamos en desacuerdo de eso. O sea, ya está en la Constitución, ok, ya es ley, sí, ya es ley, pero no nos tomaste en cuenta. No fuimos escuchados para que posteriormente los diputados votaran si aprobaban o no esa Constitución, ni los diputados ni los senadores. No fuimos escuchados. Fuimos avasallados como grupo al que vas a dirigir precisamente esa reforma. Por lo tanto, no estamos de acuerdo y nos vamos a resistir para efecto de que no se lleve a cabo la reforma ya en los hechos. En la ley puede estar, pero en los hechos no se va a poder llevar a cabo. Dices que me vas a evaluar, no nos vamos a evaluar. O dices que vas a nombrar interinos para que vengan a suplirlos acá, no vamos a dejar que entren los interinos, vamos a estar cerrando las escuelas. Y si se acerca un interino, simple y sencillamente no lo dejaremos pasar. Dices que nos vas a despedir, inténtalo, no nos vamos a dejar notificar. Y aunque nos quieras notificar lo que es el despido, nosotros aquí seguiremos en pie de lucha. Es decir, la resistencia al cambio que ya estaba en la Constitución, porque estaba ya era ley, ya estaba dentro de la Constitución. El magisterio dijo, no vamos a hacer caso y vamos a pelear contra eso. ¿Por qué? Porque queremos que lo que ustedes cambiaron se regrese a como estaba antes. No nos gusta el cambio que hicieron para lo que es el esquema de contratación laboral y un sistema educativo. Por lo tanto, vamos a pelear porque se regrese a como se estaba anteriormente. Ya les platiqué en lecciones anteriores que el magisterio tiene un acercamiento con el actual presidente de la República y logran llegar a un acuerdo. Si ellos lo apoyan en la candidatura y obviamente
con sus votos y él logra ser presidente, y va a buscar el mecanismo para que esa reforma fuera echada hacia atrás. Al principio del actual gobierno, el presidente precisamente buscó eso y logró cambiar o echar para atrás varios de los temas que habían sido reformados. Los maestros en la actualidad reconocen efectivamente que se cambiaron varias cosas, pero que todavía faltan algunas, y en esa búsqueda siguen todavía resistiéndose a esa modificación constitucional que se hizo. Entonces, un movimiento de resistencia lo que busca es detener un cambio, echarlo para atrás. Les gusta cómo va evolucionando el cambio de la sociedad, porque consideran que perjudica sus intereses, y eso es totalmente válido, ¿no? Dentro de ese intento pueden o no tener la razón, eso ya será la percepción de quien lo vea. Ellos por supuesto pensarán que lo tienen. Alguien que está externo o ajeno a ese grupo podrá decir, ¿tienen la razón? O habrán otros que digan, no tienen la razón. Pero en esa lucha de resistirse al cambio pueden llegar a tener éxito, de tal suerte que lo que había cambiado ellos pueden echarlo para atrás, derivado de que perjudica sus intereses, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es un movimiento de resistencia, el del magisterio quizás es el por excelencia. Hemos hablado también de movimientos de resistencia en temas, por ejemplo, en diferentes partes del mundo se han ido promoviendo leyes en los cuales se permite el matrimonio igualitario, es decir, que se casen personas del mismo sexo, o la adopción por parejas del mismo sexo, casados o no casados, es decir, bajo el esquema de un concubinato, o también leyes que despenalicen el aborto. Entonces, vamos a ver que existen movimientos pro vida que lo que van haciendo es resistirse a ese cambio, es decir, resistirse a las leyes que despenalicen el aborto, o viceversa, ¿no? En donde los lugares se ha penalizado, habrán movimientos que dicen que lo que hay que buscar es el cambio, es decir, es la contraparte. Entonces, el movimiento de resistencia también lo ejemplificamos principalmente con el movimiento magisterial del sexenio pasado y todavía en lo que va del actual, con el esquema laboral que les fue modificado en la Constitución el sexenio anterior, y que ya algunas cosas fueron vueltas a colocar como estaban antes de la reforma de Enrique Peña Nieto. Bueno, con esto concluimos la presente lección, y para concluir lo que es el capítulo nos quedará nada más el tema del ciclo vital de los movimientos sociales, es decir, los pasos a seguir o las diferentes fases que se van a ir dando desde la creación hasta lo que podrá ser la culminación o el término de un movimiento social. Cualquier cosa, ya saben, estoy para servirles en el chat. Que tengan muy buen día.